Ok, este es entonces el ejercicio, el número 2 del final del examen del año pasado. El mismo problema entró al examen de auxiliatura, solo cambió ciertos valores el ingeniero, nada más. Como el enunciado dice, en la figura se tiene un eje voladizo que soporta la transmisión de un engranaje cónico de las siguientes características técnicas. Este es un engranaje, está en voladizo. Aquí se ve, bueno, aquí hay un error, ¿no? Radial, radial. Eso lo vamos a explicar más tarde cuál era el verdadero. En el examen también les expliqué. Aquí hay un apoyo, aquí hay otro apoyo y bueno, esta es otra vista. Aquí se ve, es la fuerza radial, es la tangencial, este es el diámetro medio. Aquí el ingeniero mismo lo está explicado y estas distancias creo que debe ser de un problema pasado, no tengo ni idea, pero aquí él les dio sus propias distancias, dijo 60 y 120. Ya, los datos extra eran potencia en el eje 15 kilovatios, acero ST50, esfuerzo admisible 60 newtons milímetro y esfuerzo torsionante admisible 40. Velocidad 800 RPM, diámetro medio 52.6 milímetros, fuerza radial 2.1 kilonewtons y fuerza axial 0.75 kilonewtons. Si se están dando acá, no les está dando la fuerza tangencial porque les está dando tanto la potencia como la velocidad. Con esas dos se puede encontrar el torque o el momento torsor y como ya saben, del momento torsor se encuentra la fuerza tangencial. Entonces, lo que les pedía calcular, diámetro en los puntos 1 y 2, yo creo que no hay problema. Seguridad en la rotura por fatiga en esos puntos, tampoco. Velocidad crítica a la flexión, bueno, hemos hecho un ejercicio la anterior semana y hoy día lo vamos a volver a repasar. Y el cálculo de rodamientos en los apoyos. Este último no lo vamos a hacer porque hasta el segundo parcial solo va a ser si es hasta seguridad de la rotura o hasta velocidad crítica. A veces sabe variar. Por eso avanzamos velocidad crítica más. Hasta aquí vamos a hacer, hasta este punto. Los rodamientos ya correspondería a lo que sería el examen final, pero igual lo vamos a ir viendo debido a su momento, ¿no? Empezamos entonces. El momento torsor se obtiene de esta forma. La potencia en el eje es igual al momento torsor por la velocidad angular, W, o sea, en unidades, ¿no? En unidades. Si nosotros anotáramos en unidades, tendríamos, por ejemplo, el momento torsor está en newtons metro, ¿verdad? Y la velocidad angular está en radianes, bueno, 1 sobre segundo. Entonces, el newton metro es unidad de trabajo, esto está en julios, y julios sobre segundo me da en vatios. Entonces, como la potencia generalmente la mido en vatios, entonces de ahí se obtiene este resultado, ¿no? Es el torque por la velocidad angular, pero expresado en sus unidades, newton metro y sobre segundo. Esas unidades en el sistema internacional, por si acaso. Pero como nos está dando en RPMs, lo que usualmente se hace, bueno, yo lo que usualmente hago en los exámenes es multiplicarlo por pi y dividirlo entre 30 para transformar las RPMs en rad sobre segundo o segundo nomás. Y con esta fórmula yo encuentro directamente, despejo de aquí, ¿no? El momento torsor me va a ser igual a 30 veces la potencia en el eje, entre pi veces la velocidad angular. Y si yo reemplazo esos valores, 30, la potencia en el eje es 15 kilovatios, esto está desarrollado en vatios, esto es pi, es 800, y directamente lo multiplico por 1000, porque se supone que me va a dar en metros, y aquí lo estoy desarrollando para que me dé milímetros, esto va a ser newton milímetro. Ya no lo hago acá en el MATCAD porque el MATCAD automáticamente me lo va, si yo lo divido estos dos, o sea, esto en sus kilovatios y esto en sus RPMs, él automáticamente va a reconocer como es un programa y me va a dar el resultado. Y prácticamente lo van a obtener el mismo. O sea, esa es la explicación, digamos, de dónde se toma. Ahora, yo también, en elementos 2, generalmente se utiliza otra fórmula para encontrar directamente el torque a partir de la potencia y la velocidad. Hay de 7,185, creo que es, el otro es 9, tantos, si te da en caballos vapor o si te da en kilovatios. Para encontrar directamente el torque en kilopondios, bueno, kilogramos segundo. Y de ahí automáticamente, bueno, kilogramos fuerza por centímetro y de ahí transformando a newtons milímetro. Yo lo hago así directo porque en elementos 2, por ejemplo, sí es necesariamente trabajar en esas unidades, porque dimensionado
engranajes es más fácil, se trabaja más que todo con ese tipo de unidades y ahí es más directo el simple. Ahora, si quieren emplear las fórmulas, va a variar una pequeñísima parte. Tal vez esto no va a ser 49, tal vez esto va a ser 5, o aquí va a ser 91, 2, así, pero no va a variar casi en nada. Entonces, también pueden emplear otras fórmulas que hay en antiguos formularios y demás. No hay problema, da lo mismo. Al final van a obtener un valor muy cercano. Entonces, eso es respecto al torque. La fuerza tangencial se obtiene a partir del torque. La fórmula, ¿no? El torque es igual a fuerza tangencial por el diámetro medio entre 2. El diámetro medio me lo da, entonces de aquí despejo la fuerza tangencial, encuentro y me sale este valor, 6,81. Aquí ya lo he corregido. Esta es la fuerza axial, no esta. ¿Por qué? Porque en una anterior clase yo les he explicado, ¿no? La radial siempre va a ir hacia el eje. Hacia el eje. La tangencial va a generar el giro del eje y la axial el desplazamiento del eje. En este caso, la axial, en esta fuerza de aquí está generando su desplazamiento de este engranaje. Esta radial está yendo directamente hacia el eje y esta tangencial está generando el giro del eje. Esto está bien, esto está bien. Este es el que está mal nombrado y de esta forma ustedes se dan cuenta que esta es la fuerza axial. Y con eso directamente se puede graficar la vista isométrica, ¿no? La axial, la radial. Bueno, en este caso está aquí, yo me he equivocado, esto está hacia abajo, pero aquí ya está corregido. Claro, si está yendo de arriba hacia abajo, sobre el eje va a ir de abajo hacia arriba. Entonces, de abajo hacia arriba. La tangencial en este mismo caso igual está yendo en sentido de, está saliendo del punto y en este caso tiene que llegar al punto. Listo, pero dense cuenta cómo está colocado en la vista, el eje. O sea, se podría decir la nomenclatura del plano. Este es el plano Z, el plano Y este es el plano X. ¿No? La fuerza tangencial, las reacciones en los apoyos respectivos. Automáticamente entonces yo encuentro acá que el plano YZ va a estar formado YZ, la fuerza axial, la radial, el diámetro medio, las reacciones que ya se han calculado, los sentidos, ¿no? De esta forma ya lo he encontrado, los sentidos. Esos serían sus verdaderos sentidos. Por ejemplo, a ver, esto aquí. Ya. ¿Qué pasaría en este caso? Por ejemplo, voy a hacer la sumatoria de momentos en el punto A. Para la sumatoria de momentos en el punto A, en ese punto de ahí, ese punto va a hacerse 0. Por tanto, yo voy a tener a la fuerza axial que va a generar un torque en este sentido, a la fuerza radial que va a generar un torque en ese mismo sentido, y, y se supone que la reacción tiene que generar en el otro sentido. De esta forma es como yo encuentro el sentido, estos dos van a ir en el mismo sentido y el otro va a ir en sentido contrario. Automáticamente, entonces, de esa forma encuentro yo la reacción en el punto B. Y igualmente hago lo mismo cuando se está hablando de sumatoria de momentos en el punto B. Para la sumatoria de momentos en el punto B, también voy a tener lo mismo, o sea, voy a obtener lo mismo igualmente. Aquí voy a obtener en este punto. Esta fuerza axial va a generar un torque, un giro en el sentido. Esta radial va a generar un mismo giro en el mismo sentido. Y esta reacción se supone que tiene que generar un giro en sentido contrario. ¿No? De esta forma está yendo en sentido contrario. Este podría decir que está yendo en horario, este también, y este va a ir en sentido antihorario. Es por eso que estos dos se suman y este se resta. No es el mismo porque aquí, por ejemplo, se está considerando solo la distancia de 60 para la fuerza radial, si estamos en el punto A, y en el punto B, pues es más, 60 más 120 es 180. Listo, con eso yo creo que está un poco claro las reacciones, el cálculo de las reacciones, y me voy al plano XZ también. En el plano XZ ya me es más fácil. ¿Por qué variará? Por lo siguiente. Este X está saliendo del punto. Entonces, la fuerza tangencial tiene que entrar, ¿no? Entonces, por esto, el plano XZ siempre ve la fuerza X arriba y la fuerza Z en este sentido. Es por eso que estos dos están cambiando y las reacciones también van a cambiar. ¿No? Otro puede pensar que esto viene aquí abajo, pero este es su sentido de arriba. Claro, el eje va a obtenerse un valor, las acciones también, pero dense cuenta que esta es la verdadera forma de colocar y esto se mueve acorde a lo que esto indica. ¿Listo?
Con eso, entonces, yo calculo las reacciones. Para las reacciones, lo mismo, hago lo mismo, ¿no? Sumatorio de momentos en el punto A, este va a girar en este sentido, este va a girar, este tiene que girar en sentido contrario. Para sumatorio de momentos en el punto B, este va a girar en este sentido y este tiene que girar en sentido contrario. Con eso encuentro ambas reacciones. Y para el cálculo de los momentos fluctuadores, esto ya es un poco de programación del programa de MATCAD. Aquí planteo la ecuación que sabemos plantear para resistencia de materiales, para el momento flector. Nótense aquí algo, la fuerza axial es un momento en ese punto. O sea, es un momento que se va a aplicar sobre todo el eje en ese plano. Entonces, por tanto, simplemente ya no va en función de lo que varíe el desplazamiento, va a ser constante. En ese punto, entonces, yo llego a la conclusión de, una vez realizado esto, obtengo que en este punto, este va a ser su plano, ¿no? Su ecuación. Entonces, aquí voy a obtener el momento flector máximo, aquí el más pequeño, y como está en voladizo y existe fuerza axial, va a existir un momento flectante en ese punto. No es cero, existe solo porque existe fuerza axial. Para el plano Y, lo mismo, obviamente. Bueno, esto es al revés. Ya, esto va a ir en sentido negativo, y por tanto, para el momento flector equivalente, este va a ser la suma de los cuadrados de ambos. Por tanto, este se podría decir que es el diagrama del momento flector X resultante de toda la viga, bueno, de todo el eje en este caso, y simplemente tengo que trabajar para, le llamé punto C al momento donde se encuentra la carga o el engranaje, a 0. En el punto A se supone que es a 60, el momento flector máximo, y en el punto B a 180. ¿No? Entonces, automáticamente con eso ya tengo todo esto. Los valores que igual puedo obtener como sabíamos obtener anteriormente, ya esto por el programa nos es más fácil calcular. El cálculo de los diámetros, pues esto es menor al momento torsor, este también, por tanto estos dos extremos se dimensiona con momento torsionante, por son iguales, y en el momento A, pues automáticamente simplemente se trabaja con su momento flector. Por tanto, entonces, normalizando, ¿no? Al inmediato superior múltiplo de 5, de 28.35 a 30, de 41.91 a 45 y de 28.35 a 30. Esto es exactamente el verdadero eje. Pero este no va a cumplir la forma paraboloide porque esta es una distancia larga y además los saltos existentes acá son muy grandes, se puede decir. Es por eso que lo ideal y lo recomendable es que yo a este le puedo hacer crecer 10 y a este solo le hago crecer 5, ¿no? Porque es una distancia muy larga. Y este verdadero eje sí va a cumplir la forma paraboloide. O sea, ya aquí estoy sobredimensionando, pero me va a cumplir la forma paraboloide. Listo. Por tanto, con el enunciado nos pide encontrar el diámetro en los puntos 1 y 2. Aproximadamente el punto 1 está entre la mitad entre el punto C y entre el punto A, y el punto 2 está en la mitad entre el punto A y el punto B. Por tanto, aquí está 2, aquí está 1. Por gráfica, el diámetro en el punto 1 es a 40 milímetros y el diámetro en el punto 2 es a 35. Desde aquí hasta acá, hasta el punto A es 60, la mitad es 30, y desde aquí hasta acá es 120, la mitad es 60, más estos 60 es 120. Por tanto, el momento flector en el punto 1 y en el punto 2 me da a 30 y a 120 milímetros. Reemplazando en la ecuación estos valores, encuentro estas fórmulas, estos resultados equivalentes al momento flector en esos puntos, y hago el cálculo de la seguridad a la rotura por fatiga. Hasta acá, ¿les ha quedado alguna duda? Porque de acá ya es más mecánico, se puede decir, y hasta acá es un poco lo que no se pueden ubicar mucho en darse cuenta. O puede haber complicaciones en el examen, cosa que siempre pasa. Bueno, sin haber dudas, podemos continuar. Pasamos al cálculo de la seguridad de rotura por fatiga. En el punto 1 va a ser 32 veces el momento flector en el punto 1 entre su diámetro. Para el esfuerzo torsionante igualmente, 16 veces el momento torsor, entre pi veces el diámetro 1. Y el esfuerzo de compresión, de tracción-compresión, va a ser 4 veces la fuerza axial en ese punto, entre pi veces el diámetro 1. Alfa es 0.4. Por tanto, 3 veces alfa sub 0 al cuadrado es 0.48, y de aquí obtengo que mi esfuerzo comparativo en el punto 1 es 37.0.
Para el esfuerzo comparativo en el punto 2, el diámetro en el punto 2 es 35. El momento flector en el punto 2 ya está determinado. Esto va a ser 51.52. Y el esfuerzo torsionante, en este punto, como no, en ese punto 2, el engranaje se encuentra específicamente acá. Por tanto, el engranaje al encontrarse en este punto de acá, simplemente en este otro punto 2, este solo va a girar porque este eje gira y todo está conectado. Pero aquí no existe carga. Por tanto, el momento torsionante en ese punto es 0 y la fuerza axial en ese punto también va a ser 0. Estos dos son 0 y de ahí directamente me queda que el esfuerzo comparativo en el punto 2 es 51.52, igual a esto. Para el cálculo de la resistencia a la fatiga, es la fórmula. Para el ST50 es 230, 500 y 0.08. En este caso, empleo la figura 189, igual para 500 y el grado de acabado superficial, de la rugosidad de 16 micrones aproximadamente. Esto me da un valor de 0.88, ¿no? Acá se podría encontrar. Con esta curva de acá podemos trabajar también, ¿no? Para que no sea tan gran calidad. Eres 0.5 para torsión pulsatoria. Y para el grado de entalladura, en el punto 1 se encuentra una lengüeta porque está una carga. Entonces, de la tabla 39 para el diámetro 1 de 40 milímetros, yo extraigo estos valores, el T1.1, el ancho y el alto de la chaveta. Al ser lengüeta, el alfa es 3.2 y por tanto trabajo con un ρ equivalente a entre el ancho, la mitad. Eso es 6. Para la caída de tensión, el punto está sometido a flexión. Por tanto, el punto al estar sometido a flexión, se trabaja con esta fórmula de acá, encuentro la caída de tensión y directamente me sale un beta sub KB de 2.72. Para el punto 2, al ser un punto del eje liso, según el Decker, nos da una recomendación que el ρ2 es 0.5 para sometidos a cubos a presión. Es como si fuera un eje liso. Por tanto, dice que es 0.5. Este diámetro es 45, el que de ese punto es 35. Por tanto, esto se tiene restando de aquí para 0.78 y 0.1. Aquí está 0.1 y 0.78 aproximadamente acá. Yo voy a encontrar un valor aproximadamente acá, que prácticamente lo puedes redondear a 3.5. Por tanto, esto reemplazando va a salir 4.06 milímetros y automáticamente este valor me sale 2.23. Ya. Con ese valor, entonces, automáticamente yo puedo encontrar la seguridad de la rotura en esos puntos, sigma G1, sigma G2, para cada uno, y encuentro su seguridad de la rotura por fatiga. La seguridad de la rotura por fatiga tiene que ser mayor a 1.7 para un E de 0.5 y me sale 4.02 y 3.52. No es un valor muy elevado, 1.7. Sí le duplica, pero no es muy grande. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Porque lo último que faltaría sería hacer el cálculo de la velocidad crítica a flexión. Este de acá. Esa explicación más. En este tipo de eje, que se tiene una carga en voladizo, un engranaje en voladizo, no importa si es de dentado recto, dentado inclinado, lo importante es que aquí esté una carga, un engranaje, una polea, cualquiera, pero el detalle es que existe una carga. Acá, lo que usualmente sucede es que en este punto, al no existir una carga, no existe una flecha. Y automáticamente la flecha se genera desde este apoyo de acá para abajo. No se considera este apoyo porque entre estos dos no existe una carga, sino automáticamente acá. Y por tanto, esta se considera como la flecha máxima. Y con eso directamente ya nos es más fácil hacer el cálculo, ¿no? Bueno, hasta ahí sería. Si tienen, lo vamos a ver esta parte después.